parte de la diversidad sexual. Y lamentablemente, en esta reforma judicial, en esta elección judicial, llegamos muy pocas personas. Aurelia no me dejará mentir. Exactamente, es a lo que voy. Aquí quiero empezar con lo obvio: acciones afirmativas. Y seguramente es algo que ya han repetido durante todo el día. Pero quiero hacer hincapié en ellas porque para allá voy a desentrañar un poco. Acciones afirmativas, por su naturaleza, son temporales, son proporcionales y son razonables. Esto para corregir una desigualdad, una discriminación, una exclusión de poblaciones históricamente vulneradas. Esto para lograr una igualdad sustantiva. Todos aquí ya sabemos, espero, cuál es la diferencia entre igualdad formal y igualdad sustantiva. Aquí lo que sucede es que es muy diferente que la Constitución diga todos somos iguales ante la ley, igualdad formal. Qué bonito que lo diga. ¿Qué sucede en la realidad? Ahí está la igualdad sustantiva. Entonces, ¿para qué se emplean estas acciones afirmativas para lograr esa igualdad sustantiva? Para que ese mandato de la Constitución que dice todos somos iguales ante la ley, en verdad se cumpla. Como ya comentaron en las ponencias anteriores, el diputado Jaime López Vera, Aurelien también, en la última encuesta del INEGI en 2021, el ENDICEG, se estableció que la población LGBTIQ+, representa el 5.1% de la población mexicana. Y aquí yo me pregunto, así como todos los demás se preguntarán, ¿por qué no se ve reflejado ese número en los puestos de representación democrática? ¿Por qué no tenemos ese número en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, en Poder Ejecutivo, en Poder Judicial también? Y de los 3 niveles, federal, estatal y local. Bueno, aquí yo quisiera hacer una pequeña aclaración porque justamente a raíz de la reforma judicial, como bien comenta Aurelien, solicitamos, o bueno, más bien un grupo activista solicitó al INE establecer acciones afirmativas para que en la elección judicial hubieran medidas para garantizar el acceso a personas LGBTI como personas juzgadoras. ¿Nos hicieron caso? Ahí está la respuesta. No nos hicieron caso. ¿Cuál es en qué se traduce esa falta de respuesta, esa negativa? Que de los 800 y cacho puestos que estuvieron a elección en la elección judicial, solamente el 0.5%, si no es que menos, quizá estoy exagerando un poco siendo optimista, accedimos a un cargo de elección judicial por elección democrática. Ahora bien, acciones afirmativas. Ya durante muchos años, el INE ha implementado acciones afirmativas. Y justamente se ha establecido que en las diputaciones federales se necesitan establecer estas medidas para tener más visibilidad, reconocimiento institucional, de una subrepresentación histórica. Pero ante estas acciones afirmativas y a la luz de la reforma electoral que llega mañana, yo veo áreas de oportunidad, si no quisiera decir defectos, de las acciones afirmativas. Primero, no han sido medidas generalizadas para todas las elecciones. Se ha establecido para elecciones federales, algunas elecciones locales sí, y de nuevo, en las elecciones judiciales, nulas. Y justamente retomo esta petición que hicieron algunas personas activistas ante el INE, que dijeron, oye INE, pon ciertas medidas para garantizar la participación. No. Posteriormente tuve la fortuna de estar en un foro ahí en el INE y justamente les eché en cara esta cuestión, esta omisión. Me dijeron, no lo hicimos porque no estamos obligados. Y a mí me sorprendió esa respuesta, porque para mí sí están obligados, y ahorita les digo cuál es el fundamento. Sí están obligados, pero no tienen la voluntad política, porque expresamente no ven en ningún lado de la Constitución, porque expresamente no ven en ningún lado de ninguna ley general medidas, acciones afirmativas para la comunidad LGBTIQ+.
Otra área de oportunidad que veo es que las acciones afirmativas, al ser temporales, también tienen una deficiencia de la regulación. Y aquí cito un problema que ya han mencionado, la autoadscripción fraudulenta. No ha sucedido una, no ha sucedido 2 veces, ha sucedido varias veces que personas que no forman parte de la comunidad se autoadscriben como de ella para acceder a esos cargos, lo cual a mí me parece estruendoso. Me parece alarmante que una persona venga a suplantarse en la identidad que nosotros tenemos para decir yo soy parte de la identidad cuando no lo es, solamente para acceder a un cargo público. Después llegaremos a ese punto. El principal defecto que le veo a las acciones afirmativas en general, específicamente de la comunidad LGBT, es que son medidas temporales. Como les digo, inicié por lo obvio. Acciones afirmativas son medidas temporales. ¿Para qué? Para que esas medidas se implementen para equilibrar el piso. Tenemos este nivel de representación de personas cis, heterosexuales, blancas en los escaños, en el Poder Judicial. Bueno, hay que hacer esta medida para que las personas, para que otros grupos en posición de desventaja vayan subiendo. Medidas temporales. ¿Por qué temporal? Porque cuando llegan al mismo piso, se eliminan. ¿Ustedes creen que en los próximos 5, 10, 15 años lleguemos a esa igualdad? Yo no lo creo. Justamente, incluso tomo como ejemplo la paridad de género, que ya mencionaba por la lucha feminista. Han habido grandes avances, por supuesto, pero hay estudios que dicen que para que se llegue a una verdadera igualdad sustantiva, la que mencioné al principio, igualdad en la realidad entre hombres y mujeres, mínimo, échenle un año, más o menos, 100 años mínimo. Para mí eso no es una medida temporal, se necesitan medidas permanentes. Y si es una medida permanente ya no se puede llamar acción afirmativa. Y aquí voy a dar una frase que preparé para este foro. El acceso a los cargos de elección popular y a la designación directa para personas LGBTI debe dejarse al lado como una acción afirmativa. Oigan, me van a decir, pues esto se trata de acciones afirmativas. ¿Cómo no vamos a implementar, a incorporar a la población LGBTI más como una acción afirmativa? Y es que aquí quisiera partir del punto de cómo inició la lucha feminista. La paridad de género, antes de que hubiera la reforma de paridad en todo en 2019, claro, se abordaban como acciones afirmativas para que las mujeres llegaran a ese piso equilibrado que estábamos comentando. Hoy en día, la paridad de género no es una acción afirmativa, es un mandato constitucional. Por mandato constitucional, su naturaleza es que no es temporal. Es una orden permanente para las autoridades para garantizar esa igualdad de condiciones. Entonces, aquí yo quiero que se pueda abordar el acceso a esos cargos desde un panorama distinto, desde el mandato constitucional. ¿Y cuál es el fundamento para dejar de tomar este acceso a cargos como acciones afirmativas, es decir, como acciones temporales? Simple, artículo 1 y artículo 4 de la Constitución, los cuales establecen que hay una igualdad sustantiva y el deber de no discriminación, pero no solamente es el deber de no discriminación, es adoptar medidas positivas para garantizar el ejercicio y goce de derechos humanos en condiciones de igualdad. Entonces, considero que esta reforma electoral nos puede abrir la puerta para tomar esas medidas de acceso a cargos públicos como una medida permanente y no una medida temporal como sería una acción afirmativa. Porque, por ejemplo, la paridad no es más que una acción afirmativa transitoria, sino el principio estructural del sistema jurídico mexicano. Eso se estableció en su principio con la paridad de género, antes de la paridad en todo. Ahora, lo que propongo es trasladar esos mismos razonamientos de la paridad de género
al acceso a los cargos de elección popular para personas LGBT. Esto, ¿qué es lo que va a crear? Punto número 1, y es el problema que he estado repite y repite y repite. Se dejan de tomar como medidas temporales, porque esto no se va a solucionar 5, 10, 15 años. Va a tomar años, siglos, si bien nos va. Entonces, como una medida permanente, un mandato constitucional derivado del 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos, a la cual todos nosotros estamos obligados. Entonces, eso da la pauta a tener una regulación más establecida. Y aquí también quisiera dar mis 2 pesos sobre la autoadscripción. Como ya dije, es bastante alarmante que personas se autoadscriban como parte de la comunidad LGBTI+, para acceder a estos cargos públicos. Pero aquí creo que las personas legisladoras tienen una gran tarea para lograr un punto medio entre una autoadscripción libre y una autoadscripción calificada. ¿Qué problemáticas? Las tienen ambas. Primero, la autoadscripción libre, como ya ustedes saben, pues es susceptible a que se presenten fraudes, simulaciones, y por otro lado, la calificada, pues puede llegar a ser invasiva, invalidante, estigmatizante, patologizante también. Se necesita un punto medio. Y me gusta retomar lo que dice Aurelian, una persona que no necesariamente hace activismo también nos puede representar. Aquí quizá puedo poner sobre la mesa, como una idea a bote pronto, puede ser una protesta, declaración bajo protesta de decir verdad, con unas consecuencias, y así después se dan cuenta que no es una persona que representa a la comunidad, consecuencias, sanción, destitución incluso, ¿no? Entonces, con esto cierro mi participación. Yo quiero agradecer de nuevo, ahora sí, a la diputada Maribel por su invitación y de nuevo quiero repetir, hay que aventurarnos a dejar de tratar el acceso a cargos públicos de personas LGBTI+, como meramente una acción afirmativa temporal, sino como un mandato constitucional permanente. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, magistrada.